Muchas gracias, maestro Jorge Gómez. Muy buenas noches tengan todos ustedes, estimados colegas y amigos. Es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en esta conferencia Bohemia Youth, donde a lo largo de este año 2021 hemos estado tocando este tema de los forjadores del Estado mexicano. Todo a partir precisamente de algo que a nivel histórico resulta fundamental, que es la verdadera fecha donde nuestro país inicia a la vida independiente. Mucho se le dio de auge en su momento en el año 2010, manejando un famoso bicentenario de la independencia, pero en realidad es hasta el año de 1821 cuando se consuma la independencia y es precisamente hoy, 200 años después, cuando estamos conmemorando 200 años de vida independiente. A partir de ello, entonces, pues surgió esta idea en nosotros de hablar de los forjadores del Estado mexicano, dándole desde luego un matiz histórico, político, pero sobre todo jurídico. Destacar aspectos que son relevantes dentro de lo que es la formación jurídica de nuestro país. Y bien, ¿qué mejor entonces que aprovechar el sábado? Decimos nosotros que descansamos haciendo adobes y de verdad lo disfrutamos muchísimo, llevando a cabo estas pláticas, destacando aquí la labor en algunos casos de personajes que no han sido todavía reconocidos con el mérito histórico que tienen. Hace 15 días platicábamos de don Miguel Ramos Arizpe y su gran aportación al federalismo en México. Hoy vamos a hablar de don Valentín Gómez Farías, sus aportaciones en el campo político y social, precisamente para consolidar, para establecer una estructura en el Estado mexicano. Aquí es importante hacer también este señalamiento. Se nace a la vida independiente en el año de 1821 a partir tanto de la entrada del ejército trigarante el 27 de septiembre de dicho año a la Ciudad de México. Al día siguiente se firma el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, pero no podemos nosotros pasar por alto las diversas vicisitudes que se sufrieron tanto primeramente en este imperio mexicano, efímero imperio mexicano de 2 años, y posteriormente el nacimiento ya de la República Mexicana, con la promulgación de la Constitución de 1824 y el nacimiento de la República Federal. Comentamos entonces respecto a ello en la sesión anterior lo referente a esas bases del federalismo, cuyo visionario fue precisamente don Miguel Ramos Arizpe. Y hoy, dentro de ese contexto histórico del México independiente, vamos a hablar de este personaje que es don Valentín Gómez Farías, señalando un primer dato a nivel jurídico que nos interesa a todos. Él formó parte del Congreso Constituyente del año de 1823, que da lugar a la Constitución de 1824, la primera constitución del México independiente, y también fue diputado al Congreso Constituyente en la Constitución de 1857. Es decir, estamos hablando de una persona que formó parte precisamente de dos congresos constituyentes, y además de haber formado parte de ellos, lo hace de una forma, lo hace trabajando, lo hace aportando precisamente en la consolidación del Estado mexicano. Es decir, aquí nosotros debemos entender esto. Año de 1810, inicia la Guerra de Independencia, simplemente eso. Año de 1821, se consuma la independencia, pero el trabajo posterior es precisamente el consolidar esa independencia, el darle una estructura al Estado mexicano. Y ello resulta fundamental por lo siguiente. Voy a poner un caso estrictamente jurídico para volver ahorita nuevamente al tema histórico.
Estamos, por ejemplo, nosotros ávidos ya de que sea el próximo lunes y hacer una fila, no sé de cuánto vaya a ser ahora, si de una manzana o manzana y media, pensando, por ejemplo, en los juzgados familiares de la Ciudad de México o más o menos similar en los juzgados de niños héroes. Ya se vivió esta semana en el Estado de México, en el Estado de Nuevo León, en el Estado de Morelos. Ávidos ya por regresar a los juzgados después de toda esta contingencia que se ha generado con la pandemia. Es decir, vamos a llegar nosotros a consultar aquellos proveídos que salgan publicados el día lunes o aquellos que dejamos pendientes en los últimos días de trabajo de los juzgados, a promover quizá un escrito de término, a ingresar una demanda o a atender una audiencia. Pero lo vemos de una forma muy normal porque sabemos que hay un Estado mexicano que establece un poder judicial al cual acudimos nosotros precisamente en demanda de justicia. Bien, lo vemos como algo natural, algo normal, pero para llegar a ello, para llegar a la consolidación de todas las instituciones en los tres poderes que conforman la Unión, fue necesario un trabajo amplio, fue necesaria la visión de diversos personajes que vamos a tratar de ir rescatando en estas conferencias de forjadores del Estado mexicano. Hoy toca entonces el turno a este personaje doblemente constituyente que fue don Valentín Gómez Farías. Vamos a pedirle de favor al maestro Jorge si nos pudiera abrir el material que preparamos para esta plática e ir destacando algunos aspectos interesantes de su vida y sobre todo su aportación. Recordemos que en los personajes hay que destacar sobre todo lo que es su aportación, independientemente de lo importante que es la biografía de cada personaje, sobre todo qué es lo que nos están aportando precisamente en lo que es nuestra historia patria. Este personaje nace en la ciudad de Guadalajara. Es un personaje que vamos a ubicar como estrictamente criollo. ¿Por qué? Porque tanto su padre como su madre eran españoles, eran peninsulares. Él es nacido en México y adquiere ese estatus de criollo. Quiero hacer aquí una aclaración. Yo estoy totalmente en contra de esos distingos que se hicieron de las personas en la colonia y en el siglo XIX al decir criollo, mestizo, mulato, castizo, cambujo, sorullo, tente en el aire, salta para atrás, no te entiendo, eso es denigrante. Sin embargo, aquí hago este señalamiento para tratar de destacar el sentimiento mexicano en alguien que tenía ambas raíces en lo que es en este caso el pueblo español. Muere en la Ciudad de México en 1858. Entonces le toca esa coyuntura. Congreso Constituyente de 1823, Congreso Constituyente de 1856, que da lugar a la Constitución del 57. Muere un año después de haberse promulgado esta Constitución de 1857. Bien, ¿por qué destacamos su labor de este personaje? Hemos confundido, se sigue confundiendo lo que son gobernantes y lo que son estadistas. Yo puedo ser un gobernante, a lo mejor incluso puedo ser calificado como un buen gobernante, pero no necesariamente voy a ser estadista. Recordemos que el Estado es un gran continente y el gobierno es solamente parte de su contenido. El gobierno es un elemento, pero el Estado es algo mucho más que ello. Cuando hablamos de estadistas, hablamos precisamente de personas que tienen una visión que va más allá de un presente. Tratan de consolidar no solamente ese presente, sino también el futuro, el porvenir. Por eso decimos aquí,
al consumarse la independencia, planteó cambios radicales en la estructura político-social de la nación, manteniendo como se era la línea en ese momento, la idea de una república federal, libre y democrática. Se habló en su momento de los antecedentes del federalismo, la aportación de don Miguel Ramos Arizpe, consolidar entonces aquí el régimen republicano como forma de gobierno libre, democrático, pero bajo la estructura del Estado federal. Es decir, don Valentín Gómez Farías es un seguidor de la línea de Miguel Ramos Arizpe, de Fray Servando de Teresa y Mier, mejor conocido como Fray Servando Teresa de Mier, del padre José María Luis Mora, todos ellos que fueron precursores del Estado mexicano. Pero en el caso de don Valentín, a partir de ello, va a establecer, va a plantear diversos cambios que resultan importantes. Ahora bien, en ese contexto, no podemos nosotros pasar por alto a un personaje de negra memoria y de peor recuerdo, que fue Antonio López de Santa Anna. A don Valentín le tocó en 2 ocasiones ser vicepresidente y sustituir a Antonio López de Santa Anna en las constantes ausencias de este. Entonces, se da precisamente eso que yo denomino un choque histórico, un choque ideológico, precisamente en don Valentín, que busca consolidar el Estado mexicano, y por otra parte, Antonio López de Santa Anna, que señalo aquí con uno de tantos adjetivos, vamos allá, no peyorativos, pero que sí corresponden a su negra persona: sátrapa, quince uñas. Se le decía el 15 uñas porque recordemos que pierde una pierna como consecuencia de una bala de cañón en Veracruz, y por eso le decían el 15 uñas, no era el 20 uñas porque le faltaba una pierna. Traidor, cobarde y autoproclamado Alteza Serenísima. Bien, un personaje de negra memoria, pero que de todos modos forma parte de la historia. En este caso, don Valentín, venciendo todo ello, tratando de rescatar al Estado mexicano, como reformista, como liberal, pretendió financiar la guerra de Texas y la guerra de Estados Unidos con bienes de la iglesia, lo que provocó en la Ciudad de México un motín, un famoso motín que después fue conocido como lo que fue la famosa rebelión de los Polcos. Bien, este motín fue alentado por el clero. Bien, aquí quiero, bueno, termino el comentario, dice: en gran parte la pérdida de Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada y California se debe a la indiferencia del clero, una grave afrenta nacional. Quiero hacer aquí los siguientes comentarios. A lo mejor el primero que percibe alguien de ustedes: es que escribiste mal Texas, no va con J, va con X. Texas se escribe con J. Bien, entonces ahora que en el idioma inglés se pronuncia como Texas, no es Texas, es Texas, y así se escribía. Bien, aquí hay que entender esto, y con ello va a venir a la plática también un, si no enemigo, vamos a llamar adversario, que voy a tratar de tocar el comentario con la mayor sensibilidad posible, y me refiero con ello al clero. En el caso de lo antes comentado, Valentín Gómez Farías pidió apoyo al clero para la defensa primeramente de Texas en el año de 1836 y posteriormente en la guerra con Estados Unidos de 1846 y 1847. En ambos casos, el clero se negó a apoyar al gobierno, y tenemos ahí esa calificada como gran afrenta nacional de haber perdido más de la mitad de nuestro territorio.
Aquí debemos destacar la lucha de Valentín Gómez Farías para tratar de defender la soberanía, para tratar de defender el territorio mexicano, donde lamentablemente Antonio López de Santa Anna retrocede, pide clemencia ante el enemigo y luego viene la trágica entrada del ejército norteamericano con Winfield Scott a la Ciudad de México. Ahí entonces destaco eso. Y él propuso precisamente en este caso, disponer de los bienes del clero para defender nuestra soberanía. Bien, respecto de sus aportaciones, respecto de sus logros, si pudiéramos retroceder un poquitito a la lámina anterior. Bien, consolidar la libertad de opinión, la supresión de las leyes de represión de la prensa. Es decir, nosotros no podemos pensar en un Estado democrático en donde esté silenciada la opinión pública, en donde haya represión a la prensa. Bien, entre esos logros está la abolición busca abolir los privilegios de la iglesia y el ejército, la supresión de las órdenes monásticas, así como establecer los medios que procuran el mejoramiento de los grupos indígenas y la educación de las clases populares, todos ellos principios liberales. Es decir, podemos de nosotros abiertamente señalar como uno de los forjadores del liberalismo en México, precisamente a don Valentín Gómez Farías. El tema de la iglesia y del ejército. Ambos tradicionalmente, ambos grupos, ambas corporaciones, fueron poseedores de un fuero. Ese fuero que les permitía regirse por sus propias leyes y también por sus propias autoridades. Si bien es cierto, hoy en día, a la fecha, existe el fuero religioso con un tribunal eclesiástico, con un código de derecho canónico, y existe también un tribunal militar con la diversa legislación que hay en materia militar, debemos decir que en ambos casos es exclusivamente para sus cuestiones internas. En todo lo demás están sujetos al fuero común, como lo estamos todos, pero anteriormente no era así. Se anteponía el fuero militar o el fuero eclesiástico a lo que era el fuero civil. Situación sumamente grave. Ahora, respecto de lo que es la iglesia, hago un primer comentario para a partir de ello ir haciendo posteriores comentarios. Al decir iglesia, me refiero en concreto a la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana, que durante mucho tiempo fue la religión preeminente en este país. Hoy en día, ya con tantas religiones o con tantas derivaciones, pues ya no pudiéramos nosotros afirmar que se trata de la religión mayoritaria. Pero sí lo fue, y no solo eso, sino que se anteponía el fuero militar a lo que es el fuero eclesiástico y el militar al fuero civil. Bien, el mejoramiento en los grupos indígenas, en las castas, hay que decirlo que estuvieron también presentes a lo largo todavía del México independiente en el siglo XIX. La educación, el gran problema. Fíjense, poco se comenta de este dato, lo quiero destacar. Cuando México consuma su independencia en 1821, solamente el 3% de la población de Nueva España, posteriormente México, solo el 3% sabían leer y escribir. El 97% restante de nuestra población era analfabeta. Entonces, ya un primer impulsor precisamente de lo que es la educación, de llevar la educación a toda la población. Ahora sí pasamos a la siguiente, de favor, ya que nos habíamos regresado un poquitito en el comentario. Como destaqué en su momento, este personaje, este ilustre personaje,
Fue 2 veces diputado al Congreso Constituyente. Bien, tanto en los años de 1824 y de 1857. Y otras de sus aportaciones fue la de suprimir la Universidad Pontificia de México, sustituyéndola por la Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito y Territorios de la Federación. Instrucción pública. Es decir, todo esto estuvo muy dirigido precisamente a difundir la educación. Se suprime la Universidad Pontificia, que esa fue creada bajo otros principios, bajo otra ideología. Una Dirección General de Instrucción Pública. Bien, el documento que contiene plasmados los ideales de don Valentín Gómez Faría se conoce como leyes de reforma. Bien, antes de las que nosotros denominamos leyes de reforma, como la de desamortización de bienes eclesiásticos, promulgada por Sebastián Lerdo de Tejada, la de nacionalización de bienes eclesiásticos de don Benito Juárez, la de secularización de los cementerios, la de creación del registro civil. Antes de ello, tuvimos ya estas propuestas de leyes de reforma por parte de Valentín Gómez Farías. Bien, de 1833 a 1834 se dieron precisamente diversos levantamientos en contra de esta obra reformista, pero que precisamente buscaba destacar en este caso, Valentín Gómez Farías tratando de consolidar el Estado mexicano. Quiero decir que como en todos los momentos de la historia de México, siempre se ha enfrentado a la reacción, al rechazo. Obviamente su labor no fue sencilla. El sector conservador, en este caso también el clero, las clases privilegiadas, contrapuntean, se oponen a dichos principios liberales y a ese primer establecimiento de una reforma. Entonces, ya se empieza a gestionar desde este momento, más de 20 años antes de lo que fue la labor de los grandes integrantes de la época de la Reforma, entre los que está don Benito Juárez, donde están los hermanos Miguel y Sebastián Lerdo de Tejada, donde está Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Manuel Altamirano y algunos otros personajes que serán motivo también de alguna futura Bohemia Jus. Entonces, por una parte, esto, destacarlo y esa visión de llevar una educación. Por ejemplo, hago este comentario al margen. Si alguien de ustedes, estimados amigos, es egresado o es estudiante o es docente en la Universidad Autónoma del Estado de México, esta universidad, antes de denominarse como acabo yo de señalar, era el Instituto Científico y Literario del Estado de México, precisamente creado por don Valentín Gómez Farías, por cuyas aulas pasó Ignacio Manuel Altamirano, por donde pasó también Ignacio Ramírez. En la ciudad de Toluca está precisamente la sede del Instituto Literario, que hoy es la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México. La secularización. Retomamos aquí este tema, donde hablamos precisamente de la iglesia. Quiero antes que nada tratar de insistir en la objetividad que pretendo transmitir a todos ustedes al tocar este tema tan álgido y tan especial del clero, de la iglesia. Sabemos que Dios nuestro Señor está totalmente ajeno a todo esto. Dios está por encima de todos y de todo. Me refiero a la iglesia como corporación y en concreto a la Iglesia Católica Romana. Quiero también aquí ser totalmente respetuoso. En ningún momento es mi intención ofender las creencias de nadie. Incluso, y lo confieso abiertamente, yo profeso esa religión.
Sin embargo, no podemos dejar de hacer el comentario respecto de la iglesia y de lo que es un proceso de secularización. Tratemos de entender un poco qué es la secularización. Todos nosotros, sin excepción, bueno, no sé, a lo mejor entre los asistentes hay algún miembro del clero, algún sacerdote, alguna monja. Nosotros somos seculares, contrario a los religiosos, a los que forman parte del clero. Bien, en estas reformas, a la iglesia se le prohibía, tanto al clero regular como secular, tratar asuntos políticos. Bien, una propuesta del año de 1833. ¿Qué es el clero regular y qué es el clero secular? Voy a tratar de explicarlo. Si yo, por ejemplo, un muchacho que desea ser sacerdote, tiene dos opciones: hacer sus estudios y ordenarse sacerdote en alguna orden del clero regular, agustinos, dominicos, franciscanos, carmelitas descalzos, misioneros del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Ese es el clero regular. O bien puede hacer sus estudios y ordenarse en la diócesis, hay en la sede obispal. Bien, ese es el clero secular. Hago esa aclaración porque muchas veces se confunde. A ver, ¿qué sucede? Uno muchas veces, y insisto, quiero ser respetuoso, pero es para que se entienda la idea. Uno se pregunta, a ver, ¿por qué estos sacerdotes llegan en vehículo último modelo y muy bien vestidos? ¿Y por qué encontramos, por otra parte, al padre, al sacerdote que trae la sotana remendada, raída, luida, que a lo mejor se transporta en transporte público, lo cual no tiene nada de malo? Yo uso más el transporte público que el vehículo, pero uno a lo mejor dice, ¿por qué estas diferencias? Bien, muchos de ellos cuentan con más recursos por formar parte del clero regular. En cambio, en el clero secular, pues ellos aceptan la iglesia que les asignan y en ella empiezan a trabajar. Se suprime también la coacción civil para el pago del diezmo y el cumplimiento del voto monástico. ¿Qué es esto? Hoy en día, si queremos o no dar el diezmo, pues es ya boleto de cada quien. Anteriormente se coaccionaba, era obligación pagar el diezmo y pagar algo que se conocía como la primicia, es decir, la obligación de entregar mi primer sueldo completo a la iglesia o mi primer cosecha a la iglesia como agradecimiento a Dios. Bien, había coacción civil para obligarnos a pagar la iglesia y para cumplir el voto monástico. Muy similar a los militares, así como se castiga la deserción en el ejército, se castigaba la deserción dentro de lo que era el clero. Por eso hablamos de la coacción para cumplir con el voto monástico. Bien, la supresión de sacristías mayores. Los edificios jesuitas fueron cedidos a los estados de la federación y se ordenaba la secularización de todas las misiones de la república. Es decir, esas misiones que buscaban hacer obras benéficas, que ya no fueran manejadas por la iglesia, que el Estado tomara a su cargo el llevar a cabo todas estas actividades. Que quede claro, no era un ataque a la iglesia como tal, era un ataque a ciertas prácticas de la iglesia. Por eso ya planteó una base para ese procedimiento de secularización. Es decir, que el Estado tome a su cargo actividades que eran de la iglesia y que iban y pasaban por encima del propio Estado. Pasamos a la siguiente, de favor. Bien. Con don Valentín Gómez Farías también trató de operar una profunda transformación en el campo de la educación, como ya lo señalábamos nosotros, por considerar que era el Estado a quien correspondía atender este importante servicio social, esta importante actividad prioritaria. Bien,
En ese bajísimo porcentaje que había de personas que sabían leer y escribir, gran parte de ellos pues habían sido precisamente formados en instituciones religiosas, que al mismo tiempo eran instituciones particulares. Pero no había precisamente esa posibilidad de extender la educación a todas las personas. Hoy sabemos que hay un derecho a la educación y que esa educación debe ser pública, gratuita, laica. Pero precisamente ahí entra toda esa consolidación que se da durante el siglo XIX, que tome el Estado esa rectoría, lo cual enfrentó muchos conflictos, muchos problemas, porque, insisto, la Iglesia se opuso a ello. Las clases privilegiadas se oponían a ello. La educación era un privilegio de muy pocas personas. Se establece la libertad de imprenta el 2 de abril de 1833. Suprime los colegios religiosos y los destina a la educación pública. Suprime la Universidad Pontificia y ordena la creación de la instrucción pública. Se establece la creación de 6 instituciones de estudios superiores. Entre esos, el ya comentado Instituto Literario del Estado de México, gloria de lo que es el liberalismo en nuestro país. La libertad de enseñanza y la escuela normal de profesores. Los que impartimos cátedra en lo que es universidad, siempre debemos de partir de la base de la libertad de cátedra. Bien, eso es importante. ¿Cómo lo debemos entender? A ver, eso debe ser muy claro. Si bien es cierto, toda institución universitaria, sea pública o sea privada, se basa en un modelo educativo y eso es importante, es parte de la estructura. Y hoy en día de ese modelo educativo se van estableciendo diversas competencias que se deben desarrollar en los egresados de esas universidades. No menos cierto es que de todos modos se debe mantener el principio de libertad de cátedra. ¿A qué me refiero? Si yo doy clase en una universidad, debo respetar sí el modelo educativo, pero en lo que no puede influir esa institución es en imponerme un dogma. Es decir, cuestionarme lo que yo debo decir y cuestionar y señalar lo que no debo de decir. A esto me refiero precisamente con esta libertad de enseñanza, con esta libertad de cátedra. Involucrarnos todos en un proceso educativo, tanto el docente como el educando, pero precisamente a partir de ello. Para pensar en democracia, hay que educar precisamente a los alumnos de forma democrática, el poder participar. Los modelos educativos actuales precisamente buscan fomentar esa participación, fomentar esa investigación, que sea más íntegro el proceso de educación. Y con esto ya estoy hablando a lo mejor de aspectos de carácter pedagógico, pero es importante porque también tienen su base en todas estas aportaciones de don Valentín Gómez Farías, tratando precisamente de dirigir esa educación. Más adelante hay labores como la de don Justo Sierra, como la de, en este caso, los creadores de la Escuela Nacional Preparatoria Gavino Barreda, el principal de ellos, que tratan precisamente de seguir adelante con lo que son estos primeros antecedentes importantísimos aquí. Bien, y la creación de la Escuela Normal de Maestros. Bien, hay que formar maestros. Yo no puedo pensar en difundir educación si no me he preocupado por preparar maestros.
Y aquí surge algo que es bien importante y que debemos entender. Fíjense, voy a hacer un comentario y a lo mejor me lo van a tomar a mal y van a decir, híjole, es que eres bien mulilla, pero lo quiero hacer al aire. En una ocasión, hace algunos años, me encontré a un profesor mío de la universidad. Yo no lo había visto y él me tocó la espalda y me dice, hola, ¿cómo estás? Yo lo identifiqué, pero digo, la verdad es que sí actué con cierta malicia, o como ustedes lo quieran calificar. Y le digo, no, ¿quién es usted? Dice, ¿a poco no te acuerdas de mí? Yo fui tu maestro en la universidad. Yo te impartí esta materia. Tú eras amigo de esta y esta persona. Digo, a ella me había acercado este profesor El Camino y le digo, ah, seguramente usted fue mi profesor, porque si hubiera sido mi maestro, jamás lo hubiera olvidado. Es decir, tratar de entender aquí ese destino que debe haber en la educación, formar maestros. El maestro forma para la vida, el maestro enseña con el ejemplo. Bien dicen que las palabras conmueven, pero los ejemplos arrastran. Ojalá que hoy en día tanto y tanto titular que pasa por la Secretaría de Educación Pública entendiera precisamente esto. ¿En dónde está el antecedente? Precisamente en toda esta labor de los primeros años del México independiente, no solo de don Valentín Gómez Farías, sino de personajes como los que ya he venido comentando, ¿no? Señalaba a José María Luis Mora, Fray Servando Teresa de Mier y a varios que contribuyeron precisamente a crear una estructura que fuera perenne para este desarrollo del Estado mexicano. Bien, es don Valentín Gómez Farías un verdadero precursor de la reforma. ¿Por qué? Porque hay que entender que toda esa época, y voy a señalar los años, de 1821 a 1855, nuestro país se sacudió por una serie de vaivenes. Con este personaje ya señalado, Antonio López de Santa Anna, que fue presidente en 11 ocasiones, dábamos bandazos de la República Federal a la República Centralista. Era un ir y venir, era el no definir un destino. A ello le agregamos el problema de la pérdida de Texas, de la pérdida de los estados que señalaba que hoy son parte de la Unión Americana, y esos conflictos entre la parte conservadora y la parte liberal. Quiero ser aquí también objetivo en este señalamiento. Bien, no es una crítica a la ideología conservadora, ni es tampoco el tratar de reconocer más allá de sus propios límites a la ideología liberal. Sabemos que todas merecen un respeto y sabemos que entre ustedes como asistentes a esta plática, pues obviamente hay tendencias y qué bueno, qué aburrido sería que todos pensáramos igual. Qué bueno que hay diferencia y qué bueno que la democracia permite la existencia de diferencias. Aquí simplemente es destacar un ir y venir entre conflictos que se dan entre los conservadores y los liberales. Bien, con la labor de don Valentín Gómez Farías se sientan las bases de la reforma con principios liberales que actualmente forman parte de nuestra Constitución. Si hablamos hoy de una ley de educación, por ejemplo, es precisamente un aporte de la reforma. Si hablamos nosotros de que hoy en día los templos son propiedad de la nación, es precisamente por ello. Y tantas situaciones que pudiéramos destacar precisamente como aportación
de los liberales y de lo que será el movimiento de la Reforma, que ya será motivo de una plática posterior. Hoy simplemente hablamos de este antecedente. Destaco este detalle. Crea don Valentín Gómez Farías su propio batallón, que sostuvo con sus recursos propios. Él pagó ese batallón tratando de consolidar todas estas reformas que lleva a cabo. Él fue presidente en 2 ocasiones. Bien, 5 ocasiones, perdón. Se adhiere al plan de Ayutla encabezado por Juan Álvarez, de la que resulta la promulgación de la Constitución de 1857. El plan de Ayutla pone fin a todo lo que fue esa dictadura, si le podemos llamar de esa manera, de Antonio López de Santa Anna. Con eso concluye precisamente toda esa todo ese protagonismo político que tuvo durante tantos y tantos años don Antonio López de Santa Anna. ¿Por qué quisimos platicar hoy de don Valentín Gómez Farías? Pues precisamente porque un Estado no nada más debe proclamarse, no nada más es decir, México ya surgió a la vida independiente. Hay que trabajar en consolidar precisamente un Estado. Y los primeros años del México independiente van a ser claves precisamente en la consolidación del Estado mexicano. ¿Qué problemas hubo en ese camino? Don Valentín busca defender la soberanía del Estado mexicano. Perdemos primeramente Texas. Bien, perdemos Texas precisamente por la poca población que había en esa parte de lo que era, que formaba parte de lo que hoy es el estado de Coahuila. Y no podemos en este caso minimizar todo ese avance expansionista de los estadounidenses bajo el famoso ideal del destino manifiesto de que América para los americanos. Estados Unidos buscó posteriormente el pretexto para declararnos la guerra. Bien, y ahí precisamente eso trae como consecuencia la pérdida de más de la mitad de nuestro territorio. Eso fue lo que se perdió. ¿Qué fue lo que se ganó? El que surgiera un sentimiento nacionalista que se va a ver reflejado en la posterior intervención francesa, donde gracias precisamente a la identidad nacional pudimos ahí sí vencer al ejército más poderoso del mundo, que era el ejército francés. Entonces, mucho ha sido el trabajo durante el siglo XIX por buscar consolidar el Estado mexicano. Nuestro país, a la fecha, sigue ávido de estadistas. Tenemos gobernantes en los planos federal, local, municipal, de alcaldías. Se sustituyen en base a nuestras leyes cada 6 años, cada 3 años. Pero estamos ávidos de estadistas, ávidos precisamente en seguir consolidando nuestro Estado mexicano. Ahí está precisamente la aportación que debemos ver nosotros también en lo jurídico de todo ello. El fortalecimiento de un poder judicial, el que se cumpla con ese principio de una justicia pronta y expedita, el que podamos obtener precisamente pronto una resolución en carácter de justiciables que tanta falta nos hace. Todo esto entonces en el camino precisamente de esa consolidación del Estado mexicano y de este personaje que, insisto, poco reconocimiento se le ha hecho, pero hoy hemos visto muchas de esas aportaciones que se dan en búsqueda de la consolidación de lo que es el Estado mexicano. Yo, como siempre, quiero agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes. Sabemos que siempre en sábado es difícil, ya es el descanso, estamos con la familia,
pero pero qué bueno que estamos aquí presentes y vamos a tratar en las siguientes pláticas de ir entendiendo cómo se va consolidando nuestro Estado. Un Estado mexicano que a pesar de 200 años de vida independiente, sigue pasando por diversas vicisitudes, por diversas problemáticas, y debe ser nuestra labor como abogados la de ayudar a consolidar precisamente a este Estado mexicano y tratar de formar estadistas, algo que resulta fundamental. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Agradezco a nombre de todo este grupo de trabajo que tenemos estas pláticas, recordándoles que el día lunes se retoma el curso del juicio de amparo en un sentido procesal. Nos quedan todavía 3 sesiones sobre amparo directo, amparo indirecto y los medios de impugnación en contra de las resoluciones de amparo. Y hoy por la noche, perdón, vamos a tener la conferencia Vampiro a cargo del maestro Jorge Gómez, donde se va a llevar a cabo una audiencia. Él ahorita ya con más detalle les comentará en qué va a consistir la conferencia Vampiro del día de hoy, y así iremos haciéndoles del conocimiento nuestro programa de trabajo, la conferencia también que tenemos nosotros, la de Justita Omnibus, que también ya les hablaremos ahí de los diversos ponentes que irán teniendo a cargo estas pláticas, estas conferencias. Nuevamente, muchísimas gracias, y si hubiera algún comentario, alguna pregunta, quedo como siempre a sus órdenes. Muchas gracias, maestro José Miguel. Todo un historiador del derecho mexicano, impresionante el tema. Nos lleva, nos traslada a ese momento de la historia. Y la verdad es padrísimo este tipo de pláticas. En verdad, muchas gracias, maestro José Miguel. Por favor, no olviden subir su correo electrónico para hacerles llegar este material de calidad a su, enviarlo por correo para que lo tengan, que está analizado ahorita en esta conferencia. ¿Tenemos alguna duda, alguna pregunta? Licenciado Norberto, por favor, tiene el uso de la voz, solo quite el micrófono. En este momento abro micrófonos. Adelante, licenciado Norberto, por favor. Maestro, gracias. Primero, felicitarlos a ustedes por organizar este evento magno, ¿no? Y de luego que al maestro también, Miguel, por esa forma tan clara que nos imparte sus pláticas, incluso también las jurídicas, le vamos siguiendo la pista al maestro. Definitivamente esta figura del personaje que nos habla, el maestro, es una señera figura de la historia de nuestro país, del Estado mexicano. José María Valentín Gómez Farías, nativo de Guadalajara, Jalisco, precisamente de padres españoles. Por la obra de este personaje se le considera como el gran facilitador de las leyes de reforma. Sus actuaciones ahí se enmarcan, ¿no?, en la pre-reforma, por las reformas de gran calado que él propuso y llevó a cabo, como lo mencionó usted. Reformas en la ley que de hecho permitieron, ¿no?, que se aboliaran los privilegios que tenía la iglesia y el ejército también. Propició la venta de los bienes muertos de la iglesia, la desmortización de los bienes, con el propósito efectivamente de financiar los gastos que implicaba el tener el ejército mexicano que comandaba Santana efectivamente en la rebelión que hubo en el estado de Coahuila, ¿no?, en lo que es Texas. Y bueno, pues fue 5 veces presidente de la República. Como toda persona tuvo sus luces y sombras. Una de ellas fue que apoyó a Iturbide precisamente para que lo ensalzaran ahí en el poder, pero después le rechazó ese
después le rechazó ese apoyo. Hay un detalle que no mencionó ahí. Yo he leído algunas lecturas que él tenía también una formación en la masonería, pero que en esa época, cuando él estuvo actuando, fue muy, muy imparcial. Ni se metió con los yorquinos, ni tampoco con la otra corriente, ¿no? De ahí viene también su formación, su crecimiento intelectual de las lecturas de la masonería, ¿no? Supongo que por ahí va más o menos. Él fue, de origen, tuvo una profesión médico, él estudió medicina, y bueno, pues prácticamente recorrió todo el país ostentando puestos públicos, ¿no? Cuando no fue senador, fue diputado, fue vicepresidente y 5 veces presidente de la República. Me encantó su narrativa, maestro, lo felicito, igual al maestro Gómez por organizar este tipo de eventos, ¿no? Buenas noches, y vamos a prepararnos también para asistir ahorita en el otro evento jurídico. Gracias, que tengamos una bonita noche todos. Muchas gracias, licenciado, es usted muy amable y efectivamente, pues muchos comentarios surgen precisamente a partir de la figura de don Valentín Gómez Farías, como fue precisamente la consolidación de la Escuela Nacional de Medicina, porque efectivamente él era médico. Respecto de su paso por la masonería, quiero adelantarme un poquito en el sentido de que una de las próximas sesiones que vamos a tener en Bohemia Youth va a ser precisamente respecto de lo que es la presencia de la masonería en la historia de nuestro país. Es un tema especial, pero debemos entender también lo que es en realidad la masonería, los distintos ritos que hay en la masonería, lo que implica estar ahí, lo que es el aspecto simbólico que se maneja dentro de lo que es la masonería. Lamentablemente ha sido condenada tanto la masonería como institución como miembros de la masonería. Pero no podemos negar que dentro de las personas que consolidan nuestro Estado mexicano, muchos formaron parte de la masonería, lo cual en modo alguno se contrapone al profesar una religión. Entonces, eso es importante. Aquí, desde luego, pues hay, es todo un tema, esa lucha que se da precisamente contra la iglesia. Debemos destacar que en el caso de don Valentín Gómez Farías no se permitió que se le sepultara en Camposanto. Debemos destacar también que hasta la fecha, don Miguel Hidalgo, don José María Morelos y Pavón, don Mariano Matamoros, a la fecha continúan excomulgados. No se les ha levantado la excomunión. Entonces, son temas muy especiales, pero efectivamente mucho viene al comentario, todo lo que ahorita pues nos enriquece también el licenciado Norberto, precisamente con la figura de don Valentín Gómez Farías, cuyo nombre completo era José María Valentín Gómez Farías. Muchas gracias, maestro. Excelente comentario, licenciado Norberto. Gracias. Ya nos adelantó algunos temas el maestro José Miguel. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Ramiro, por favor. Puede quitar su micrófono. Tiene el uso de la voz. Sí, maestro, muchas gracias. Una pregunta. Hemos visto la vida y los aportes políticos realizados por el señor Gómez Farías. La pregunta concreta sería, ¿qué es lo que en su punto de vista le ha hecho falta a estos últimos gobernantes que hemos tenido a nivel federal para buscar precisamente la consolidación del Estado mexicano bajo estos sentimientos, llamemos, de la nación, estos precedentes que aportaron nuestros antecesores? ¿Y qué es lo que le ha hecho falta en su consideración a estos últimos gobernantes? Me refiero desde Salinas de Gortari y Miguel de la Madrid a la fecha.
Claro que sí, licenciado, con mucho gusto. Mire, yo precisamente creo que ha hecho falta una visión de Estado. Se ha gobernado para el presente y el gobernar para el presente evita muchas veces el pensar construir para el futuro. El hecho de que haya una diversidad ideológica hoy en día, bueno, no hoy en día, pero siempre ha existido en nuestro país, pues muchas veces hace que nuestros presidentes, además de ser presidentes, sigan siendo actores políticos del partido al que representan o de la corriente ideológica que representan. Es mi punto de vista, que obviamente puede ser cuestionable. En el siglo XX, realmente los estadistas, desde mi punto de vista, lo cual también puede ser cuestionable, pues terminan con Lázaro Cárdenas. El siglo XX tuvo tres grandes estadistas. Carranza, no lo podemos negar, la Constitución. Plutarco Elías Calles, que a pesar también de su controvertida figura, no podemos negar su gran aporte en la consolidación de las instituciones, y eso es muy claro. Y en el caso del general Lázaro Cárdenas, el aspecto social. De ahí no podemos negar que ha habido buenos personajes, digo, buenos presidentes. Destaco, por ejemplo, a un Adolfo López Mateos, que fue un gran presidente. Sin embargo, pienso que algo le faltó para, además de ser un gran presidente, ser un gran estadista. Bien, y aquí, por ejemplo, y quiero citar lo siguiente, a raíz de que se presentaron los famosos ataques al Capitolio en el caso de Estados Unidos por el todavía presidente Donald Trump, hoy expresidente. Bien, ahí se señalaba una cosa muy importante. Siempre por encima la institución que el personaje. En el caso de nuestro país, lamentablemente ponemos luego al personaje por encima de la institución. Por eso creo que se debe de destacar y reforzar el peso de las instituciones, independientemente del titular de cada institución. Creo que es un aspecto muy importante que debe haber y precisamente retomar también el principio de Montesquieu, que también es parte en la consolidación del Estado moderno, de la división de poderes, tanto en su aspecto vertical, como, horizontal, como en su aspecto vertical. Dejar de ver nosotros en México al presidente como un monarca sexenal, que tristemente se ha dado así, y verlo ya, en este caso, como el titular de una institución, pero como el titular temporal de una institución. Que sea el peso de las instituciones el que nos permita salir adelante. Ese sería mi punto de vista. Muchas gracias, maestro. A sus órdenes, licenciado. Muchas gracias, licenciado Ramiro. Excelente tema, excelentes preguntas. La idea es enriquecernos en conjunto para una cultura jurídica que tanta falta nos hace. No se les olvide subir su correo electrónico para enviarles el material analizado en esta conferencia y también les hacemos la cordial invitación para continuar con las conferencias de juicio de amparo en un sentido procesal, que continuaremos con los temas de suma importancia el lunes, el miércoles y el viernes, que es, imagínense, amparo indirecto en una sola sesión y amparo directo en otra sesión, ambos en un sentido procesal. ¿Alguien más que tenga una duda, por favor? ¿Tiene el uso de la voz? Maestro, perdón. Adelante, Eliseo Ramiro. En razón a lo que está comentando ahorita, ¿sería posible nos puedan enviar la información para el curso de amparo, por favor? Claro que sí. Puedes subir tu correo electrónico al chat y pones tu nombre, por favor. Y terminando ahorita la conferencia o durante la noche, te hago llegar a los promocionales. Ahí viene toda la información en relación a esos super cursos del maestro José Miguel. En verdad están muy buenos. ¿Alguien más, por favor? Sí, gracias. Que tenga otra duda, por favor, puede hacer uso de la voz, solo quite el micrófono. No tenemos más dudas, maestro. Últimas palabras de esta conferencia, por favor.
Claro que sí, maestro Jorge, con mucho gusto, pues agradecerles nuevamente su presencia, agradecer también sus participaciones como se ha dado, que esa es precisamente parte de la idea, el que todos participemos, el que todos contribuyamos. De veras que debemos de aprovechar estas ventajas que nos dan ahora esta tecnología, el poder estar ahorita, a pesar de que nos encontramos en diversos puntos cardinales de nuestro país, pues la tecnología nos permite acercarnos. Y eso, pues desde luego, también es provechoso, porque en la medida que con nosotros como abogados contribuyamos con nuestro trabajo, con nuestras aportaciones para redefinir al Estado mexicano en base a la ley, que eso debe ser fundamental. Hace rato que se me preguntaba respecto de puntos de crítica. Fíjense cómo el Estado mexicano vino a sucumbir a raíz de que los abogados dejaron de estar en la presidencia. Entonces, no es que lo tomemos como una dictadura, pero siempre que nosotros como gremios estemos presentes para el respeto, exigir el respeto a la ley, el respeto a las instituciones, el que se aplique la justicia de manera imparcial, pronta y expedita, créanme que mucho se va a lograr en ese sentido. Muchas gracias, Bohemia Yus, como siempre, para crear una cultura jurídica en México y agradecerles su presencia y que pasen la mejor de las noches. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro José Miguel. Les comento que el día de hoy, a las 23 horas, 23 y cachito en lo que llegan los asistentes, vamos a tener una conferencia a la que hemos denominado Conferencia Vampiro. Fue una de las primeras conferencias que este servidor tuvo a patrocinar el año pasado en base a la pandemia, entonces ya tiene rato ellas, también ahí con el maestro José Miguel. Vamos a simular una audiencia de vinculación a proceso con la participación de algunos colegas que tenemos en chats que voluntariamente lo van a fungir como juez, como asesor jurídico. No hubo ningún ministerio público, yo voy a fungir como ministerio público, pero vamos a hacerlo de lo más manera real que se pueda. Además de que vamos a explicar ahorita la última reforma que hubo al Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 167, relacionado con los delitos que meritan prisión preventiva oficiosa. Porque hay un detalle, la Corte se pronunció ya hace algunos meses en relación a que tenían ahí un pequeño detalle que se les había olvidado, yo quiero pensar, en un transitorio, en una reforma de 2019 en relación al tema que estoy comentando. Además, va a ser un caso práctico y también vamos a ver una pequeña jurisprudencia que me hicieron enseñar, no me acuerdo si es tesis o jurisprudencia, pero habla de la aportación de comunicaciones de una persona para que pueda estar sujeta a entrar lícitamente en una carpeta de investigación como un dato de prueba. Pero vamos a hacer un análisis bien a fondo con relación al tema. Además, Conferencia Vampiro también deja al final un tema que alguien quiera poner sobre la mesa, que diga, ¿saben qué? Yo quiero poner este tema sobre la mesa y entre todos platicamos y entre todos lo podemos resolver. Luego por eso duran mucho las conferencias, pero es la hora donde pues nadie nos molesta y podemos estar a gusto platicando de lo que nos gusta, que es el derecho. Permítame un momento nada más, voy a subir el teléfono con la autorización del maestro José Miguel, su teléfono por si tienen también alguna duda. Él tiene muchas conexiones en estados, colegas, y la verdad pues tiene mucha experiencia en materia procesal, entonces él los puede ayudar en cualquier cosa que ustedes se le ofrezcan. Además, voy a subir el link de nuestra página de Facebook, donde pueden volver a ver esta conferencia. Entonces, cordialmente invitados, también dejo mi teléfono, mi correo electrónico, y para nosotros es un placer haber estado con ustedes esta noche. Que tengan un excelente sábado. En verdad, muchas gracias por su presencia, que esta conferencia es de ustedes y para ustedes. Cuando vamos a iniciar la audiencia, va a ser una simulación de audiencia a las 23 horas el día de hoy. Subo los teléfonos, subo el material. Que tengan ustedes una excelente noche y muchas gracias. Nos vemos en la próxima Bohemia Views. Buenas noches. Gracias, maestro José Miguel. Gracias a todos. Muy buenas noches.
Buenas noches. Estoy subiendo los teléfonos en este momento y el link de la página de Facebook, además de mi correo electrónico y teléfono, para que puedan ustedes comunicarse. Si tienen alguna duda o pregunta, estamos a sus órdenes. Sí, se subió para todos. Gracias. Muy buenas noches. Excelente sábado. Doy por terminada la conferencia. Gracias.